Muy bien, queridos estudiantes, vamos a trabajar el día de hoy con lo que es el microcurrículum nacional. ¿De acuerdo? Muy atentos, voy a ir parando y voy a ir haciendo preguntas de toda esta situación, estar muy atentos. Como habíamos dicho anteriormente, el microcurrículum nacional del Ecuador es el tercer grado de concreción. Es lo que usted va a hacer en el aula. ¿Sí? El día a día. ¿Cómo va usted a literalmente a llevar el macro y el mesocurrículum ya a los estudiantes? ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que así como tenemos un montón de inteligencias múltiples, que es algo que se ha retomado en estos últimos años, que me parece correcto, ¿sí? Las necesidades de los estudiantes, si bien son distintas, podríamos decir lo que es para la evaluación, para la concreción digamos, de los conocimientos, pero la manera de cómo llegar a ellos o la manera de cómo expresar y poder calificar y evaluar es ahora muy variada. Y es por eso que obviamente aquí en este módulo también se va a trabajar sobre la evaluación, no solo del macro, meso y microcurrículum, que eso se reajusta, como usted ya sabe, en comunidad educativa, literalmente, pero sí lo que nos compete, qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, para ver si es que comprobamos que todo el proceso educativo que nosotros implantamos con nuestra planificación está bien o tenemos que reajustarle. ¿De acuerdo? Muy bien. En la planificación de aula, cada docente lógicamente se basa en el macro y el mesocurrículo. Eso es innegable, es nuestra guía, es nuestra, digamos, nuestro camino, nuestro andamiaje hacia lo que nosotros necesitamos el día a día de la práctica educativa. Esta herramienta, como bien lo sabe, tenemos una máxima que cruza con todos, con el currículum nacional, con el mesocurrículum, el macrocurrículum, que es que tomar en cuenta esto, queridos estudiantes, las necesidades e intereses específicos de cada estudiante. No todos aprenden y se desarrollan o se expresan en educación, digamos, de la misma manera. Unos son auditivos, otros son verbales, otros son pragmáticos, les gusta hacer dibujos, les gusta ahora en la actualidad hacer un video, hacer un dramatizado, etcétera, etcétera. Existen un montón de herramientas para que usted pueda evaluar a un estudiante, ¿sí? Y en eso se basa una nueva metodología que se está implantando ya en el Ecuador. Me parece correcta, pero al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Igual, si tú tablas un ERCA, tienes que hacer, digamos, evaluaciones diferenciadas. Si planteas el DUA, vas a plantear actividades en el proceso de cada de la clase. Sí, yo diría que el DUA es más, digamos, más sistemático y más pesado para el docente. Pero bueno, como yo he dicho, cuando nos toca trabajar en educación, tenemos que ajustarnos a los lineamientos que nos dé, digamos, en este caso, nuestros superiores, que son el Ministerio de Educación. Muy bien. Características del microcurrículum. Y vamos rápido porque esto sí es largo. Sí. Primero, nosotros debemos entender que el currículum literalmente tiene que ser participativo. Tiene que ser activo. Y no estrictamente ser activo significa que usted va a coger y como hacen los profes de educa, ¿no? Yo he visto ese común denominador en los profes de educa que la mayoría, para evitarse problemas, para que digan que el profe está chévere, que todo funciona bien, les da un poco de fundamentos y les tiene más jugando fútbol, pero no les desarrolla equilibrio, coordinación, lo que realmente tienen que ir viendo los jóvenes, y ahí tenemos las catástrofes que se hacen virales de los jóvenes que en vez de marchar en algo tan solemne, en algo tan lógico, pues sencillamente ellos se ponen a payasear, literalmente. No hay ese respeto, no hay esa disciplina, no hay ese equilibrio y esa coordinación, ¿sí? Entonces debemos entender que una clase activa no tiene nada que ver con solo pasarnos jugando o desviarnos del tema. Tiene un objetivo, tenemos una destreza que desarrollar y obviamente esa va a ser evaluada en clase. Vamos con la primera característica, la flexibilidad. Como podemos observar, la flexibilidad nos va a ayudar literalmente en el microcurrículum. Al ser flexible, tenemos una mejor toma de decisiones sobre lo principal, que literalmente es sue- qué,
cómo y cuándo enseñar los contenidos, ¿sí? Quisiera sobre cómo y cuándo enseñamos los contenidos. ¿Cómo? Créeme que nosotros como docentes nos rompemos la cabeza para saber cómo llegar con el conocimiento, con las destrezas, a que se desarrollen con los estudiantes. Por poco, como yo sabía decir, nos toca incluso a veces hasta disfrazarnos para poder que ellos puedan entender de mejor manera lo que queremos transmitir y queremos desarrollar. ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Porque a veces los jóvenes están mal acostumbrados al, digamos, al menor esfuerzo. Si vamos a escoger entre hacer un dramatizado y hacer una evaluación formal, una evaluación formativa, que sería un cuestionario de base estructurada, les garantizo que si le ponemos la votación, ellos nos van a decir que el dramatizado. Pero no es tan simple como suena el dramatizado. El dramatizado debe tener igual el contenido de la materia. Tiene que tener, digamos, parámetros fijos que son las rúbricas de evaluación, que ya veremos más adelante en evaluación. Contextualización. Cuando hablamos de contextualización en el microcurrículum, estamos hablando de, digamos, el contexto de la institución. Tenemos que entender qué recursos disponibles especialmente tenemos, pero en lo sociocultural. Si hay, digamos, gran variedad, digamos, de grupos étnicos. Sí, es algo que tenemos que tomar en cuenta y contextualizar. Es decir, ser más específicos con cada uno de ellos y tratar de llegar a todos de la misma manera. La infraestructura educativa. Sí, no solamente nos basta, podemos tener mucha buena intención, podremos estar preparados, digamos, al 1000%, con toda nuestra predisposición y nuestra, digamos, nuestro trabajo positivo. Pero si no hay una infraestructura educativa básica, pues todo eso no lograremos llegar al 100% con los estudiantes, simplemente a medias. La diversificación. En el microcurrículum ya literalmente se diversifican las actividades de aprendizaje, ¿sí? Aquí ya vamos detallando si vamos a trabajar de una manera lúdica, si vamos a hacer un laboratorio, si vamos a hacer, no sé, un dramatizado, un juego de roles, un aprendizaje basado en problemas, un ABP, un aprendizaje basado en juegos. En fin, cualquier, digamos, estrategia que nosotros queramos utilizar en educación, pues obviamente se debe a este proceso de diversificación que tiene ya el microcurrículum. Ahí vamos a ir plasmando todo lo que vamos a hacer en clases, tomando en cuenta siempre las capacidades de los estudiantes. Unos aprenden de mejor manera visualmente, auditivamente, a través, digamos, de algo lúdico, a través del tacto y también algunos tienen la capacidad todavía, bueno, eso depende mucho de los hogares también, cómo se estimula, les gusta mucho leer, cada vez son menos, pero la mayoría les gusta más lo lúdico y lo audiovisual, ¿sí? Así que hay que irnos preparando en ese sentido. La participación, debe haber una participación activa. ¿De quién? De todo el equipo de trabajo. Ayudantes, digamos, el docente, los estudiantes deben tener esa predisposición de siempre preguntar algo. Si yo pregunto, aprendo. Y si entiendo, sí, comprendo. ¿Sí? ¿Y cómo entendemos mejor? Preguntando. Así sea la, la pregunta más graciosa que se nos ocurra sobre el tema, pues obviamente es válido en una hora clase. ¿Sí? A aprender a trabajar en equipo. Y ojo, recalco esto de en equipo. ¿Por qué razón? Trabajar en equipo es que si nos ponen un objetivo, un producto a sacar, este tiene que salir. Así uno de los miembros falle, tenemos que los demás cubrir esa falla para obviamente poder cumplir con el objetivo que es crear un producto o presentar algo. Pero, obviamente, en un grupo, en el equipo de trabajo hay un coordinador siempre y lleves eso de la coordinación. Cuando ya usted ejerza, va a tener que trabajar en algo que se llama el proyecto interdisciplinario en educación básica. Y en educación, digamos, ya formal, lo que es la bachillerato, si tiene la oportunidad, está el famoso proyecto interdisciplinario llamado STEAM,
que mezcla ciencia, todo, que en fin, viene a ser el, digamos, el hermano mayor del proyecto interdisciplinario, donde están todas las materias del tronco común. Sí, entonces debemos aprender que ese coordinador tiene que aprender a ser, digamos, legal, sincero y directo. Tú hiciste esto se te encargó, pero lamentablemente solo hiciste la mitad. Por lógica, no tendrá la misma nota cuando trabaje en un proyecto interdisciplinario. Es la única forma que los jóvenes van agarrando conciencia y obviamente van entendiendo que si yo no trabajo, perjudico a mi grupo y que en el futuro, si yo ya me voy a la universidad y no trabaja, se hunde todo el equipo. ¿Sí? Y en la vida real más. Si yo no puedo trabajar en equipo, no aporto, no hago lo que me encargan, pues sencillamente se acaba el producto, se hunde el producto y obviamente nos pueden despedir a todos. Sí, así que nos toca, como yo he dicho a mis estudiantes cuando estamos en clase. Si te tocó el grupo a bailar con la más fea, pues te toca. Sí, pero tienes que sacar el producto que te encarga. La evaluación. El microcurrículum tiene dos tipos de evaluaciones y pilas con esto. La evaluación formativa y la sumativa. La formativa constituye el 70% de lo que es, digamos, actividades en clase a diario, portafolios, actividades en clase como antes conocíamos como el cuadernito, ¿sí? Se me ocurre evaluaciones, talleres de clase, ¿sí? Trabajos de investigación. Trabajos creativos que yo les enfoco más a lo que son maquetas o literalmente trabajos que podemos hacer en clase, en equipo, etcétera, etcétera. Todo eso es una evaluación formativa. Es decir, dependiendo de la carga horaria que usted tenga, si es que trabaja en secundaria, tendrá que tener, digamos, un mínimo de algo que se conoce como insumos. Como ejemplo, un insumo sería evaluaciones escritas. De cada unidad que vamos pasando, tomamos una evaluación. Si son 3 unidades, pues obviamente tendremos 3 evaluaciones, se promedia y se saca una nota de ese insumo. Si tenemos, digamos, el insumo de actividades en clase, talleres que hemos hecho en el cuaderno, organizadores gráficos que hemos creado, alguna actividad que hicimos, un cuento, un cómic, una historia fantástica, lo que sea en el cuadro, que esté plasmado en el cuaderno, se tomará en cuenta sumando todas esas notas como el insumo de actividades en clase. En el caso mío, que yo soy especialista en el área de ciencias naturales y experimentales, pues el laboratorio es infallable conmigo. Tiene que haber siempre por trimestre, si quiero, unos 2 laboratorios, los cuales obviamente los jóvenes me van a presentar y tendrán su calificación. ¿Sí? En fin, el insumo es algo que uno escoge, lógicamente, para tener, digamos, unas notas que promediar. Eso es la evaluación formativa. Ojo, la evaluación formativa tiene chance siempre todo insumo de recuperación. Se me ocurre. Los señores sacaron en unas evaluaciones, unos cuestionarios que tomamos como pruebas escritas, unas dos. Sacó el 1, 5 y 5, ¿ya? No pasó mucho. Si tiene menos de 7, tenemos nosotros la obligación y está en ley que tenemos que darle una recuperación. Nosotros escogeremos si es que le mandamos a hacer un taller relacionado a esos temas o le mandamos o le tomamos otra evaluación como un cuestionario. Quizás algo más, no deba ser estructurada, sino también ya más, digamos, de preguntas abiertas. Sí, ya veremos esa forma, ventajas y desventajas de un tipo de evaluación y de la otra. Y la sumativa es el examen de todo el trimestre. Una evaluación de base estructurada, en donde tiene el 70% de todos los temas que hemos visto en el trimestre y el 30% de 3 preguntas orientadas a lo que sería el proyecto interdisciplinario. Se me ocurre, como ejemplo, en este año lectivo, en nuestra institución hicimos de proyecto interdisciplinario en la educación básica sobre la cultura y tradiciones del Ecuador. Ojo, pero eso cómo tiene que ver con matemática. ¿Qué tiene que ver con ciencias naturales? Se puede enlazar y nosotros por eso nos reunimos y armamos un proyecto interdisciplinario, ¿sí? El cual obviamente contempla todos esos parámetros e inserta todas las demás materias para poder ser evaluadas. De ese proceso hay 3 preguntas de base estructurada igual que irán en la evaluación sumativa. La evaluación sumativa no tiene recuperación.
pero pueden hacer una solicitud los representantes para una mejora de nota de la evaluación sumativa. Por lo regular, siempre si es una evaluación de base estructurada, se le tomará otra evaluación de base estructurada, un poco modificada de la original, para poder promediarlo si solicitan la mejora. ¿Sí? Con eso, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Monitorear si el progreso del estudiante está afín a lo que vamos enseñando y tomar decisiones para reajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudiante. ¿Sí? Como habíamos dicho, existen un montón de tipos de evaluación, con enfoque metodológica, cuantitativa, cualitativa, un mix de los dos. El momento inicial tenemos la evaluación diagnóstica, la continua del proceso, acabamos una unidad, tomamos una evaluación, la finalidad o función, diagnóstica, formativa y sumativa, digamos, por agente de evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación externa, etcétera, etcétera. Tenemos un montón, digamos, de un abanico de posibilidades cuando hablamos de tipos de evaluación. Existe un instructivo de evaluación estudiantil, ¿sí? El cual obviamente está plasmado todo lo que yo les resumí, que el 70% es formativo y el 30% es sumativo. Y obviamente el proyecto interdisciplinario va horizontalmente en todo. Sí, las normativas de evaluación estudiantil. Muy bien. Vamos ahora sí. Primer instrumento, el que le dije, decía que era como el puente o el andamiaje para traer el currículum nacional, ahora sí en nuestra aula. Primero, el PCA es la planificación curricular anual. No nos olvidemos de eso. Es la herramienta que utiliza el docente para planificar su práctica pedagógica en el aula, pero a través del año lectivo. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a ir a colocar destrezas, el tiempo, cuántas semanas nos vamos a dividir, todo lo que vamos a enseñar. ¿Sí? Obviamente todo eso se mantendrá y se utilizará en base de currículum nacional que ya está dado, está todo dado, nosotros lo que tenemos que es ir, escoger y alinearle las destrezas con el tema que tenemos que dar. Ojo, voy a tratar de conseguir los libros de todo, digamos, digitales, y les voy a dar para que ustedes tengan una guía. No sabemos si usted cuando ya comience a ejercer le toque en básica inicial, básica medio o básica superior. O en el mejor de los casos le manden también al bachillerato, que es, ya está todo alineado, ya está todo dado. Lo único que tenemos nosotros que hacer es alinearle a los temas que vamos a dar en el año, ¿sí? Y obviamente cuadrarle con las destrezas y los criterios de evaluación que vamos a ver de qué se trata a continuación. Muy bien. Comencemos. Comencemos. Como podemos ver, este es el enunciado de lo que es el PCA, el Plan Curricular Anual. Es del 2023, solo ha sufrido modificaciones en que en el formato cambia. Ponen a las destrezas a la derecha, después los criterios a la izquierda, pero en esencia todo se maneja de la misma forma todavía. Tiene que tener el enunciado del, digamos, de la institución, el logotipo, el logo institucional, sí, obviamente del ministerio, basado en los formatos que nos den el ministerio, año a año va modificando, pero como les digo, solo cambian de lugar, pero en esencia vienen con las mismas partes. Los datos informativos, qué área es, el docente que está encargado, la asignatura, qué cursos y qué paralelos, ¿sí? ¿Qué nivel? Tenemos la carga horaria, cuánto semanal, en mi caso son 4 horas semanales, antes eran 5, ahora nos quitaron una. El número de semanas de trabajo, 40 semanas, que es lo legal, y la evaluación de aprendizaje o imprevistos. Siempre le recomiendo que ponga unos 5 a 6 semanas de imprevistos. Como ejemplo, vacaciones forzadas, tal vez programas que se dan en la institución. Todo eso abarca de 5 a 6 semanas más o menos que se pierde de clase por el montón de andamiajes y programas que se debe celebrar y que son mandatorios. ¿Sí? Tenemos también el total de semanas que se va a trabajar, es decir, el tiempo y cuántos periodos. ¿El periodo qué es? El periodo son las horas clase que usted va a dar, las horas pedagógicas. Si tiene 4 semanal,
en el mes, ¿cuántas tiene? Sí, son 4 por 4, 16, 16 semanales, son las horas, digamos, mensuales que usted tiene en un curso o en un paralelo. ¿Sí? Como habíamos visto, ahí está el logotipo de la unidad educativa, el tiempo del área, los números de hora clase, ¿sí? Y también va a estar plasmado aquí lo que son los objetivos generales. Los objetivos generales del área ya están dados en el currículo nacional. Nosotros lo único que tenemos que coger es, puedes poner y escoger los que nosotros necesitamos para los temas y destrezas que vamos a desarrollar. Y los objetivos de curso, sí que también están por lo regular en los libros de, digamos, más que de planificación, en los libros de los estudiantes, está plasmado en estos objetivos de curso. Como ve, es un trabajo que usted tiene que ir cogiendo lo que necesita e irlo alineando a lo que usted necesita y el nivel. Sí, los objetivos de aprendizaje específicos, como podemos ver, se desprenden del mesocurrículum que ya escogió para cada área. Sí, son concretos, son directos y se adaptan al nivel y al tipo de estudiantes que tenga. ¿Sí? Eso ya está dado por áreas y por contenidos. Simplemente, como le dije, tenemos que recogerlos, tenemos que analizarlos y ubicarlos según lo que nosotros necesitamos. Por eso es flexible el currículo en el microcurrículo. Sí, es el más flexible. Y los objetivos de curso. Bien, continuamos. Los ejes transversales. En área o en grupo de docentes que van a dar, supongamos, a un tercero de básica. Nos reunimos y escogemos. A ver, muy bien. A mí me gustaría hablar sobre el respeto del medio ambiente, lógico, es mi área, ciencias naturales. Pero vemos que no hay valores en nuestra vida. No se aplican los valores. ¿En qué sentido? Los estudiantes insultan, para ellos de malas palabras es como decir buenos días, ¿sí? Y eso es una falta de valores. No hay solidaridad, no hay empatía entre los compañeros. Peor aún, ser comedidos para ellos es fatal. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Estamos viviendo, digamos, una era en donde los valores no se viven en la vida diaria. Entonces, vamos a trabajar ese eje transversal principal. Vivamos los valores en nuestra vida. Lógicamente también por el área tenemos respeto al medio ambiente, valoración de, en este caso del Cotago, hoy, mañana y siempre, cariño y amor a los animales, celebramos la fiesta del método científico, en fin, puede poner maravillas, pero va a haber un eje transversal que todas las áreas van a manejar, ¿sí? Podemos observar aquí también que el eje transversal se elige por áreas, ¿no? Los contenidos. No se ve nada. Aquí están los contenidos. Permítame un ratito, dicen por ahí que no se ve nada. Veamos. Voy a dejar de transmitir y volvemos nuevamente a transmitir. Listo, nos quedamos en esta parte. Muy bien. Como habíamos dicho y estamos recalcando, los contenidos, ¿no? ¿Dónde están los contenidos? Están en las destrezas. Como usted puede ver, aquí está la acción, lo que queremos alcanzar. Observar y explicar las propiedades. Aquí van los temas. Propiedades de los seres vivos e inferir su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. ¿Sí? Esto es una destreza. Tenemos una orden, tenemos el contenido y tenemos el alcance que vamos a tener en la destreza. Como usted puede ver, aquí está ejecutado lo que se llama la disgregación de destrezas. ¿Qué es disgregar? Ya vamos a ver a continuación eso. Es bajarle o subirle el nivel a la destreza ya dada por el ministerio. ¿Sí? Acá tenemos otra, observar y reconocer los niveles de organización de la materia viva de acuerdo al nivel de complejidad. Si bien podemos tener los temas así, miren, los niveles de organización de la materia viva permite la generación de diversos seres vivos en la Tierra, ¿sí? Acá nos especifican más, eso es lo que tenemos que ir cuadrando.
los temas de la unidad con la destreza, una que englobe estos temas que tenemos de la unidad. ¿De acuerdo? De esa forma, trabajamos lógicamente y sin redundancias y sin perder el tiempo. La metodología, la que siempre se ha utilizado y se seguirá utilizando es el ERC. Es más, al ERCA le podemos poner la modalidad DO, aumentándoles unas ciertas cosas que ya vamos a ver cómo se realiza. ¿Sí? Y obviamente los criterios de evaluación. De aquí tenemos la destreza y en el currículum nacional, pues la destreza que usted escogió o sugieren para tal nivel va acompañada de los criterios de evaluación de cada asignatura. ¿Sí? Va, es decir, la destreza y enseguida al lado está su criterio de evaluación. En este caso, explica a partir de la indagación, exploración, el nivel de complejidad de los seres vivos, a partir del análisis de las propiedades, niveles de organización, diversidad y la clasificación de grupos taxonómicos. ¿Sí? Nosotros ponemos completa, no podemos cortar, pero obviamente tomaremos lo que necesitamos para ese año de educación. ¿De acuerdo? Si se cierra la sesión, por favor, tenemos unos 15 minutitos para recargar las pilas y arrancamos nuevamente con la continuación. La evaluación, como habíamos dicho antes, sencillamente va acompañada y es literalmente, ¿qué vamos a evaluar? ¿Sí? Si nosotros tenemos el tema de la organización de la materia viva, acá estamos evaluando qué tan complejos son esos niveles. Y se me ocurre una evaluación, hacerles un infograma, una línea del tiempo de cómo fue desarrollándose, y digamos, los distintos seres vivos desde la prehistoria hasta la actualidad. Y ahí ya estamos evaluando en base a la destreza y en base, obviamente, al criterio de evaluación. Los cronogramas de organización, algo importante. Muy bien, en este tema, en estos primeros temas de la primera unidad, nos vamos a demorar 6 semanas. ¿Ya? Nosotros vamos escogiendo el tiempo óptimo. Ojo, cada destreza, por lo regular, cuando la destreza es corta, puede durar 2 por semana. Pero si es una destreza bastante compleja con muchos temas, esta durará una sola destreza por semana. Más o menos es ese manejo que se utiliza para poder calcular el tiempo que necesitamos y obviamente el tiempo que vamos a ejecutar. Muy bien, las adaptaciones curriculares. En el PCA vamos a poner en general. A ver, en la reunión inicial tuvimos, a ver, señores del DESE, señores o la psicopedagoga de apoyo de la institución o de la escuelita. Nos dice, muy bien, tenemos situaciones de vulnerabilidad. Chicos que han sido sometidos a, digamos, acoso sexual, etcétera, etcétera, problemas de esos. Digamos que no vive con los papás, vive con los abuelos, etcétera, etcétera. Lo típico que tenemos ahora, el TDA, ¿sí? Retrasos madurativos existen mucho, de 1 a 3 años incluso. E incluso aquí tendremos que ir poniendo si ya tenemos un chico que tiene, digamos, una deficiencia intelectual bastante marcada. Se va enunciando aquí en manera general. Para hacer una adaptación de grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Sí? Ojo, cambió esto, pero ¿cómo cambió? Como yo he dicho, son tantas las cosas que nos cambian solamente para desubicarnos. De vulnerabilidad, grado 1. Ahora ya no es grado 1, ahora es vulnerabilidad. De grado 2, TDA, cosas que se pueden manejar, pero son más comportamentales. Grado 2, ahora se llama TDA o la específica de todo. Y necesidad educativa, ya será un retraso madurativo, un síndrome, una persona que ya tiene, digamos, un retraso cognitivo bastante marcado. ¿Sí? Estará detallado en nuestro PCA. Nuestra bibliografía, observaciones, alguna cosa que tengamos que anexar ya en, digamos, en área. Y por favor, no se olvide nunca esto, nunca. Las firmas tienen que estar firmado por los docentes que realizan, el coordinador o el director y obviamente por el vicerrector. Cuando usted tiene una auditoría educativa, si no están estas firmas, quien le cae todo encima